Cuando el Titanic se hundió el 15 de abril de 1912, cobrándose 1.500 vidas, se llevó con él las esperanzas y el orgullo de toda una ciudad. En 180 minutos desapareció lo que había costado construir al pueblo de Belfast millones de horas de trabajo. Antes de iniciar la construcción tuvieron que excavar un enorme dique nuevo en la marisma de la ciudad. Forjaron hectáreas de acero para montar un casco que creyeron indestructible. Instalaron 2 motores, cada uno del tamaño de un edificio de 2 plantas, para propulsar al Titanic a través del Atlántico. Y los mejores artesanos trabajaron para crear unos interiores que rivalizaban con los mejores hoteles. Ahora, el lugar donde se botó el gran barco está abandonado y desierto. Pero nuestros investigadores han venido para descubrir el aspecto que tuvo en su apogeo, con un ejército de abnegados trabajadores, el astillero más grande del mundo. Hallaremos rastros de las enormes estructuras que se alzaban aquí y de los grandes recursos desplegados. Descubriremos las duras condiciones en las que vivían y trabajaban estos hombres y desvelaremos pruebas de su pericia, determinación y extraordinaria ambición. Terminó en catástrofe, pero lo que ocurrió aquí fue increíble. Reconstruiremos el mundo de los hombres que construyeron el barco más grande de la historia. Este es el mundo perdido del Titanic. Mundos perdidos. La construcción del Titanic. El Titanic fue construido aquí, en el astillero Harland and Wolff de Belfast, en Irlanda del Norte. En ese momento, Belfast era uno de los puertos más activos del mundo, comerciando con mercancías de todo el Imperio Británico. Pero la costa de Belfast no había tenido siempre este aspecto. En un tiempo, la ciudad ni siquiera tenía un puerto natural lo bastante grande para acoger un transatlántico como el Titanic. Nuestros investigadores, Rupert Kaiser, ingeniero naval, y Jennifer Regan, historiadora, han venido a descubrir por qué y cómo esta tierra pasó de una marisma fangosa a ser el puerto más grande y más transitado del mundo. Quieren hacer un retrato del mundo que creó el Titanic. Jennifer Regan, de la Universidad de Georgetown, es una experta en la historia de los albores del siglo XX. Como historiadora social, le interesa el estudio de la gente, de la ciudad y del astillero que construyó el Titanic. Jennifer comienza aquí, en el abandonado cuartel general de Harland and Wolff, la compañía que lo construyó. Todos sabemos que el hundimiento del Titanic probablemente sea la peor catástrofe marítima de la historia, pero a mí me interesa otra parte de su historia. Me interesa el mundo que se perdió con él. Vengo a investigar sobre los astilleros y los trabajadores. Lo primero que quiero saber es de dónde surgió la idea y por qué Harland y Wolff de Belfast decidió construir el barco más grande que haya visto el hombre. Los inicios del siglo XX fueron una época de innovaciones e inventos en la tierra y en el mar. Una nueva generación de barcos de vapor inició una revolución global de los viajes. Una compañía llamada Cunard Line lideraba el sector con 2 barcos superrápidos, el Mauritania y el Lusitania. El presidente de Harland and Wolff, William Pirrie, estaba decidido a arrebatarle la supremacía. Planeó la construcción de 3 grandes transatlánticos. Uno de ellos se llamaría Titanic. Cada buque se construiría artesanalmente sin ninguna de las herramientas modernas ni la tecnología de la que disponemos en la actualidad. Como experto en ingeniería naval, Rupert Kaiser está fascinado por cómo se hizo. El 31 de mayo de 1911, el Titanic fue botado en esta grada. Lo que lo hacía singular no era su tecnología, sino sus grandes dimensiones. Me interesa descubrir cuáles fueron los detalles de su construcción y los retos que tuvieron que superar para crear el barco más grande del mundo. El nivel de ambición de William Pirrie quedó claro cuando vemos los planos del Titanic. Su barco tendría 269 metros de largo, el equivalente a 6 Boeing 737 de una punta a la otra.
podría alojar 3.500 personas. Tendría 9 cubiertas y a plena carga pesaría 67.000 toneladas. Sería el barco más pesado y más alto de los mares. El proceso de diseño empezó aquí, en las oficinas de Harland & Wolff, 5 años antes de hacerse a la mar. Jennifer descubre los planos originales del barco en un almacén. Estoy mirando estos planos, que datan del mismo periodo que el Titanic, y son preciosos. Están dibujados a mano y el material no es papel, es lino. Veo que todos los detalles del Titanic se dibujaron aquí. Desde la cubierta hasta los tiradores de las puertas, todo se decidió aquí. Esta enorme sala estaba llena de gente trabajando, delineantes y arquitectos. Se movilizó un pequeño ejército de diseñadores para trabajar aquí. Jennifer recurre a una Riley, de la Sociedad Titanic de Belfast, para descubrir cómo fue todo. Viendo esta maqueta del barco, ¿por qué decidieron construirlo de estas dimensiones? Tan grande. Toda la idea es de un solo hombre, William Pirrie, que era presidente de Harland & Wolff por entonces. Tenía muchas ganas de promocionar Belfast y de dar trabajo a la ciudad y a los astilleros. En ese momento los barcos más modernos eran los de Cunard, el Lusitania y el Mauritania, y se construyeron para atravesar el Atlántico ahorrando tiempo. Pirrie decidió: no iré a por ese mercado. Las Américas se están abriendo. Hay inmigrantes que quieren ir allí y construiré el barco más grande y lujoso del mundo para atraer a los millonarios. La idea inicial de Pirrie era que el Titanic no solo podía ganar dinero con los ricos, sino también con los pasajeros de tercera clase que abordarían el viaje a América como el principio de una nueva vida. La mayoría del espacio estaba destinado a primera y segunda clase, pero la mayoría de la gente iba en las entrañas del barco, en tercera clase. Este iba a ser el proyecto de construcción naval más prestigioso de la historia, llevado a cabo en el astillero más grande del mundo. La creación de ese astillero fue una proeza en sí misma. Belfast creció a partir de una población del siglo XVII junto al río Lagan. El paisaje cambió radicalmente. Para descubrir cómo, Rupert Kayser habla con el historiador local, Stephen Cameron. ¿Puede explicarnos cómo sería el aspecto de esta zona hace 300 años? Sí, toda el área cubierta por el río sería marisma en ese momento. Su cauce formaba meandros, y eso era un gran problema para Belfast. Los barcos tenían que descargar aguas abajo porque era muy estrecho y poco profundo. Entonces, el Belfast Ballast Board decidió intentar encauzar el Lagan, sobre todo la parte que tenemos detrás de nosotros. Lo que propuso la autoridad portuaria era una empresa gigantesca. Rupert quiere saber cómo planearon la transformación de hectáreas de marismas en un puerto próspero. Ahora va a visitar a Jonathan King, historiador del comisariado del puerto de Belfast. La construcción naval empezó en Belfast en 1790. Jonathan le muestra a Rupert los planos originales del desarrollo del puerto. Cuesta imaginárselo, pero el puerto empieza en este lugar. El río Fawcett pasaba por la calle principal de Belfast y desembocaba en el Lagan. Allí es donde se construyó el primer muelle en 1613. En ese momento esta tierra no existía. Toda esta zona era marisma, con la bajamar. Toda marisma y bancos de arena. Poco útil para hombres o animales. Usando los mapas de Jonathan como punto de partida, podemos ver cuánto se alteró la línea de la costa. La autoridad portuaria abrió un canal recto desde la ciudad hasta el mar. El barro y los materiales que sacaron al dragar se utilizaron para crear toda esta tierra. El Titanic sería construido en una isla artificial llamada Queens, que mide igual que 20 campos de fútbol. Lo que me parece más impresionante, y creo que a mucha gente le impactará, es que a mitad del siglo XVIII pudieran crear un área enorme de suelo industrial sin usar las enormes máquinas de las que disponemos hoy en día.
Sí, fue mucho trabajo. Tiene que pensar en muchos hombres con palas en el barro, en las zanjas, cavando con todas sus fuerzas. Era un trabajo durísimo, sucio, muy intenso. Pero el beneficio fue extraordinario porque le brindó a Belfast la tierra y el espacio que necesitaba para convertirse en el astillero del mundo. En 1909, el puerto y astilleros de Belfast ya ocupaban una amplia superficie. Los trabajadores pensaban que sus astilleros eran los mejores del mundo. Estaban preparados para empezar a construir el Titanic. No tenían ni idea del trágico final al que estaba destinado el empeño. Se dispusieron a convertir en realidad el sueño de William Peary. Nuestros investigadores están en Belfast, Irlanda del Norte, en busca del mundo que produjo el Titanic. En los años previos a la construcción del barco, se había creado un puerto capaz de acoger buques de grandes dimensiones. Dado que no había precedentes de la escala del Titanic, el siguiente paso antes de iniciar la construcción del barco era crear el lugar adecuado para hacer el trabajo. Sería necesaria una gigantesca estructura de acero llamada pórtico para sostener el casco mientras se iba montando. Tenía que ser la más grande que se hubiera construido nunca. Jennifer Regan quiere comprobar qué queda de ella junto a una Riley. Hemos salido de la sede de Harland & Wolff, donde se gestó la idea y se dibujaron los planos. Y aquí se construyó, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Ahora estamos en la grada en la que se construyó el Titanic. ¿Se hizo aquí? El pórtico que lo rodeaba tenía más de 240 metros de longitud y el doble de alto que el monumento a Lincoln. Hoy solo quedan algunos restos de esta enorme estructura. Ahí se ven unos rastros del pórtico. ¿Estos trozos de metal? Sí, estos. Se alzarían en el aire bastantes metros. Así que este lugar en el que nos encontramos, que es un terreno baldío, Lo es. estaría lleno de estructuras y con cientos de personas. Sí, sería un hervidero de actividad. Había hombres por todos lados, moviéndose por lo alto del enorme pórtico, grúas trabajando, los remaches. Tenía que ser una zona muy ruidosa y peligrosa. El pórtico dominó el paisaje de Belfast durante 60 años. Estaba formado por 16 grúas móviles, ascensores y pasillos. Pesaba más de 6.000 toneladas. Rupert Kaiser se reúne con uno de los hombres que trabajó en él, George McAllister. Debió ser un paisaje que inspiraba admiración, sobre todo para la gente que llegaba a este lugar por primera vez y veía la colosal celosía metálica y los dos barcos tomando forma debajo. Cuando llegué era un chiquillo de 16 años y quedé absolutamente impresionado con el ruido y la cantidad de gente, el número de hombres que había solo en esta parte. El ruido ensordecedor del trabajo en el astillero se oía por toda la ciudad. Lo primero que oía cualquier visitante que llegaba a la ciudad era el ruido de los martillos sobre las planchas y los remaches. Los remachadores se pasaban el día martilleando sobre un enorme cajón de acero. Se quedaban sordos. No hay duda de que todos se quedaron sordos. ¿No tenían protección para los oídos? No había protecciones, no había botas de seguridad, guantes ni cascos. Nada de nada. La construcción naval era la industria principal de la ciudad. La mayoría de los obreros provenían de la comunidad protestante del este de Belfast. Jennifer y Una recorren las calles donde residían los trabajadores que construyeron el Titanic. Así que esta es la típica calle en la que vivían los trabajadores de Harland & Wolff en aquella época. Sí, desde luego. Es la característica calle con casas adosadas en las que vivían los obreros. Estas modestas casas se calentaban con carbón y se iluminaban con velas. No disponían de cañerías y aunque tenían solo 4 habitaciones, solían albergar a un gran número de personas. Es sorprendente saber que había familias compuestas por 6 o más hijos viviendo aquí. Miles de personas trabajaban para Harland & Wolff y vivían en calles casi idénticas a esta. Sí, muy parecidas. La construcción del Titanic había generado un volumen de empleo sin precedentes. Además de nuevas viviendas, se edificaron tiendas, escuelas e iglesias.
Hubo un gran aumento de la construcción por toda la ciudad para acomodar a los nuevos trabajadores y sus familias. Ahora muchas de esas casas están reformadas, pero en algún rincón quedan testimonios de cómo era la vida hace 100 años. Viendo esta fotografía de Belfast a principios del siglo XX, la calle donde estamos conserva muchos rasgos originales. Sí, por supuesto. Sí, tiene los adoquines originales y las farolas. Las farolas son preciosas. Sí, eran las farolas de gas originales y es maravilloso que aún estén aquí. Así que es un buen ejemplo del aspecto de las calles cuando Harland & Wolff estaba en su apogeo. Sí, si quitáramos estos postes de la electricidad y nos quedáramos con las farolas de gas, estaríamos en una de las calles donde tenían sus casas casi todos los trabajadores del Titanic. En la actualidad, el astillero de Belfast ya no es el principal empleador de la ciudad. Otras industrias han tomado el relevo. Pero a principios del siglo XX el astillero dominaba todos los aspectos de la vida de sus trabajadores. Paseando por estas calles de Belfast, me doy cuenta de que los trabajadores vivían a la sombra del astillero. Se ve Harland & Wolff desde donde vivían y seguramente caminaban o cogían el tranvía para llegar al trabajo juntos. Vivían en barrios muy cercanos, en estas casas adosadas, y esto nos da una idea de lo unida que estaba esta comunidad y de cuán importante era el astillero en su vida. En 1910, Harland & Wolff tenía 15.000 trabajadores empleados en la construcción del Titanic y de su barco hermano, el Olympic. Usaban métodos de probada calidad. Primero se ponía la quilla y a continuación las cuadernas. Luego ese esqueleto se revestía de acero. Se fundieron, laminaron y forjaron decenas de miles de toneladas de acero. Se cortaban in situ en planchas de 9 por 2 metros y se llevaban al pórtico a través de una red de vías. Cuando estas planchas llegaban a su lugar, empezaba su colocación. El astillero está lleno de restos de este proceso. Estás buscando restos, pides pistas. Vamos a ver qué encontramos. Levanta esto de aquí y veremos. Aquí lo tienes. Estos son restos. Ahora verás. Esto es parte de un remache. Esta es otra de las piezas. Y también hay tuercas y tornillos y otras cosas. ¿Es posible que estos objetos se usaran para construir el Olympic y el Titanic? Bueno, esta es la grada donde estaba el Titanic. No puedo garantizar que estos salieran del Titanic, pero nunca se sabe. Claro. Se usaron más de 3 millones de estos remaches para ensamblar las planchas del casco. Encontramos más pistas en el laberinto de vías por las que circulaba un ejército de 50 grúas pequeñas. 3 de las grúas aún siguen en pie. Funcionaban con vapor. Estas grúas son las 3 de vapor que quedaban en Harland. Y estaban aquí cuando se construía el Titanic. Trabajaron en él. Cuando George trabajaba aquí en los años 70, operaba una grúa como esta. Lo que tienes detrás es la vieja caldera. Con ella se obtenía el vapor y con esas palancas se controlaba la pluma. Las grúas eran las bestias de carga del astillero. Podían levantar 5 toneladas y usaban una tecnología más que probada. Eran plenamente fiables. La sencillez de su diseño permitió que se mantuvieran en servicio durante muchos años. Es increíble pensar que estas grúas ayudaron a construir un barco legendario y que ahora estén abandonadas, oxidándose. Pero no solamente la maquinaria tenía que ser resistente. Para los obreros que trabajaban en el Titanic, las condiciones eran muy duras.
Cuando empezó a funcionar el astillero en el siglo XIX, los hombres trabajaban desde las 6 de la mañana hasta las 8:15 de la noche, 5 días a la semana. ¿14 horas diarias? Y desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde los sábados. Era un trabajo muy peligroso, había muchos accidentes. Saltaban remaches o caían tuercas desde lo alto sobre los hombres que trabajaban debajo. Pero en esa época nos alegrábamos de tener un sueldo, así que había que soportarlo. Harland & Wolff era una empresa dura. Los trabajadores del astillero tenían pocos derechos. Muchos hombres hacían cola cada día intentando conseguir trabajo por un día. Y de hecho, si te empleaban un día, tenías que usar una de estas piezas. ¿Qué es? Es un tarjetón de madera con un número grabado. 35315. Así es. Y este número te permitía hacer muchas cosas. Por ejemplo, obtener el permiso para ir al baño. ¿Tenías que usarlo? Tenías que usarlo y solo podías estar 7 minutos al día en el baño. Había cientos de especialidades y millares de artesanos cualificados trabajando en el astillero. Remachadores, metalúrgicos, técnicos montadores, soldadores, fontaneros, ebanistas, pintores y escayolistas. Era toda una industria. Miles de personas. Miles de personas trabajando juntas en la producción de magníficos barcos. Lo que nos describes no es solo el proceso de construcción de un barco, sino la construcción de una ciudad alrededor de un astillero. Sí, era como una ciudad. Cuidaban a los ciudadanos. Sí, eran unos jefes muy estrictos, pero había respeto. Era duro y los hombres eran fuertes, pero producían unos barcos maravillosos. Fueron necesarios 15.000 hombres, 24.000 toneladas de acero, 3 millones de remaches y 2 años de trabajo. Finalmente el casco estaba listo para ponerlo a flote. A continuación, nuestros investigadores tratarán de recuperar ese momento de mayo de 1911, cuando el Titanic entró en el agua. Podías romperte una pierna, la gente moría. Nuestros investigadores han descubierto la transformación que vivió el astillero de Belfast para poder construir el Titanic. Tras 2 años de durísimo trabajo llevado a cabo por 15.000 obreros, el casco del barco estaba terminado. El siguiente paso, antes de comenzar con el interior, era botarlo. Sería un momento de celebración y de inquietud. Una Riley le explica a Jennifer cómo ocurrió. Cuéntame cómo fue ese día.